Tonight Podcast. Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast, donde vamos a estar hablando de un gran cómic. Esto es cómic, pues no es independiente, es un cómic más bien inglés, cómic europeo, de 2000 AD que se llama Leviatán. Pero para ello me va a estar acompañando para conversar Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, buenas noches al público del Tonight Podcast, un gusto estar aquí de nuevo y buenas noches por supuesto al capitán de este barco en cabina, Pollicio. El buen Pollicio que está ahí tocando los botones con sus plumas, también está con nosotros Gil Agudín. ¿Qué tal, Miguel? Como siempre, un placer estar con ustedes. Buenas noches, Abraham, ¿cómo te va? Buenas noches, Gil. Pues estamos con este cómic que se llama Leviatán. No hay que confundirlo, no es el único cómic que se llama Leviatán. Hay otro cómic europeo por ahí que hace Jens Harder, que se llama igual Leviatán, nada más que aquí sí hablan del monstruo, ¿no? De la mitología. Y pues son cómics diferentes. Este cómic de Leviatán, del que vamos a estar hablando, es de esta compañía 2000 AD que publica El Juez Dredd, entre otros. Y es una recomendación de Abraham, así que Abraham, ¿por qué no nos platicas dónde lo leíste? ¿Cómo es que te ocurrió que platicáramos de esto? ¿Cómo conociste este cómic? ¿Cómo conocí a Leviatán? Fíjate que hace unos años, ya hace varios añitos, cuando me enteré de esta convocatoria de Future Shocks de 2000 AD, bueno, pues una regla es que si vas a mandar a una editorial entiendas que publique esa editorial. Yo dije, bueno, yo conozco al Juez Dredd, pero pues qué más hay, ¿no? O sea, que a lo mejor yo traigo una idea y resulta que ellos ya la hicieron. Y me empecé a meter en lo que habían publicado y estarle rascando y me topé con esta historia que, bueno, mi papá era mecánico naval, yo crecí en Tampico, junto al mar, junto al puerto, y para mí los barcos siempre han sido algo de parte de mi infancia, ¿no? Entonces cuando dije, oye, mira, esta es la historia de un barco maldito, pues no suena nada mal. Y de ahí me vino la curiosidad, lo busqué y de ahí salió la recomendación. Oye, está muy, muy padre el cómic. Gil, ¿cuáles son tus impresiones de haber leído Leviatán? No, pues a mí me encantó, una excelente recomendación de Abraham. Y la verdad es que para mí lo primero que me pasó por la mente pues es qué clase de Titanic es este, ¿no? De hecho. Al final pues viene siendo Titanic meets Silent Hill, ¿no? Tiene algo de ahí de los dos, claro que sí. Fíjate, no, nada más que decir a Gil. Pues lo que comentaban es una historia de horror que se publica pues originalmente de forma serializada, otra vez en esa mítica revista inglesa 2000 AD, de la que ya estamos hablando casi cada semana, por ahí del año 2003, y que pues acá demostrando una vez más que esa revista es una auténtica incubadora de historias y de conceptos que son absolutamente geniales. Y creo que no lo mencionamos, tiene guión de Ian Edginton y dibujos que a mí me parecieron maravillosos de Israeli, que acaba haciendo el seudónimo de dibujante británico Matt Brooker, que además también vale la pena mencionar, es otro dibujante que trabaja últimamente de manera completamente digital, incluso se asiste de modelos en 3D para los escenarios, y me gustó mucho eso también, ¿no? Porque por ahí ya tenemos mucha gente, muchos hipsters que andan diciendo que trabajar digital o que utilizar la aspiradora en vez de la escoba por cuenta, ¿no? Fíjate que a mí Abraham me dio en mi mero mole, porque a mí estas historias donde hay un misterio que se tiene que resolver, me encantan, ¿no? Ya sea en cine, en libros, en cómics, en series de televisión, son de las que ya sé que me van a atrapar, ¿no? Quiero quedarme ahí a ver quién es el criminal, ¿no? Quién está detrás del misterio. Y hay ahorita, a ver si Abraham me puedes ayudar, porque yo sé que hay dos variantes en este tipo de historias, de forma de escribir, que es cuando tú sabes quién es el que pues cometió el crimen, pero el protagonista no lo sabe, ¿no? Tiene que ir investigando para dar con el criminal. Y hay otra forma de escribir que lo mismo, no sé cómo se le diga, pero la otra forma es cuando ninguno de los dos, ni el protagonista ni tú como lector, sabes quién está detrás del misterio y hay que irlo resolviendo. Como sea, de cualquiera de las dos formas, pues siempre son historias que a mí me atrapan demasiado. Y empiezo a ojear el cómic de Leviatán y a mí me atrapa enseguida cuando paso la primera página y lo que vemos es un splash page y la primera viñeta es un barco así enorme, como decía Gil, de estilo Titanic, con 4 chimeneas, pero resulta que en la cubierta del barco es una ciudad completa, ¿no? De hecho se ve una ciudad así de estilo parisino,
Por ahí se ve como si en el mero centro hubiese un museo o algo así, o no sé, un edificio grande, ¿no? Con vitrales. Vemos edificios arriba del barco que se van perdiendo así en el horizonte, ¿no? Que se ve que es enorme, que es grandísimo, tiene sus avenidas, sus calles. Intuyo que hay hasta un parque por ahí porque se ven como unos arbolillos, puentes, o sea, inmenso, ¿no? Y llegué les digo, pasé la primera página, ¿no? Normalmente a veces con los cómics que leemos aquí, pues los voy repartiendo, ¿no? Voy repartiendo el tiempo porque a veces son muy de muchas páginas. Y digo, no, pues lo leo esta noche, o esta parte la leo pues este día, al día siguiente voy a leer la siguiente y así me voy, ¿no? Y dije, no, si yo lo agarro, va a ser de que lo tengo que terminar en el momento en que empiece a leerlo, no lo voy a repartir ni nada. Y como fue, me atrapó muchísimo la historia y el dibujo se me hizo bien interesante porque aquí el artista israelí hace una combinación muy extraña, pero muy bonita, de dibujar. El cómic está en blanco y negro, pero hay una tinta base ahí en gris que la utiliza también para hacer los fondos o a veces las cosas que están en primer plano. Entonces van a decir, pues ¿cómo es eso, no? A ver, para explicarme, por ejemplo, voy a hablar de los cuartos, las recámaras del barco, las principales, pues que podrían ser, o yo intuyo, o así me lo hace ver el artista, que son lugares que tienen como madera, acabados de madera así con mucho detalle, y entonces todo ese fondo lo hace como con la línea gris y todo lo demás lo deja en negro. Entonces me recuerda mucho a ese estilo de animación que hacían en los 70 en Disney, donde utilizaban el fondo en negro y toda la línea del dibujo era en colores. Y entonces, no sé, tiene esta onda como... Me remitió, ¿no? A esa forma de animación viejita de que hacían en los estudios de Walt Disney. Pero no es siempre, ¿no? A veces más bien es cuando hay como cuartos muy oscuros. La línea del dibujo, de la ilustración es con la tinta gris. Pero a veces ya cuando va poniendo otras escenas, entonces la línea vuelve a ser negra, como conocemos en los cómics normalmente. Y ya el gris es como para dar cierto tono a la ilustración del cómic, a darle profundidad, darle iluminación. Y qué bárbaro, ¿no? Yo pasaba las páginas y decía, oye, qué buena idea, ¿no? Igual el estilo de dibujo es sencillito, pero sin embargo la idea es muy interesante. O sea, en un estilo mucho más elaborado y con más detalle, pues podría haber muchas cosas que hacer por ahí, ¿no? Sobre todo en cómics que son en blanco y negro. El cómic independiente que se publica aquí en México, pues la mayoría es así. Y pues es eso, ¿no? Estar hojeando el cómic y estar pensando así de que, si hay un próximo proyecto, exacto, se podría hacer esto. Sí, es de muchas ideas así de... A mí me pasó exactamente sí, igual, Miguel. No es que se me hace un recurso excelente, ¿no? Se me hizo genial. Porque muchas veces cuando el trazo, lo que viene siendo el line art, está en negro también, ajá, y tienes fondos en negro, como que el recurso acabar poniéndole una especie de halo, ¿no? A los protagonistas para que no se mezclen con los personajes. Estás a punto de iniciar un viaje por el tiempo al turbulento pasado del México del siglo XIX y de principios del siglo XX. Un pasado alterno en el que la magia y sorprendente tecnología colisionan. Un México de villanos, de héroes y de monstruos. Monstruos de vapor. Pues arrancamos con la reseña de este cómic de Leviatán. ¿Quién quiere empezar la reseña? Pues mira, este cómic, como yo se los sugerí, ¿cómo ves si me aviento el primer capítulo yo? Adelante, Abraham. Bueno, pues estamos en el año de 1928, en algún astillero de Inglaterra, en el que
el primer ministro Stanley Baldwin y dueño de la White Hart Line, Sir William Ashbless, están listos para botar este enorme barco que costó 60 millones de libras, tardó 10 años en construirse y mide 1 milla de proa a popa y media milla de la quilla a la chimenea, o sea, de abajo arriba, pues que se llama Leviatán, y es tan enorme que cuando abrimos la toma y vemos este doble splash page, podemos apreciar que es un barco que en la parte de la proa no tiene un bote de salvamento, tiene un barco de tamaño normal de salvamento, pero también hay un zoológico, restaurantes, invernaderos de cristal, rascacielos. Canijo, ¿cuál es el zoológico? Bueno, yo estoy suponiendo que es esta... No chores por convivir, Abraham. Yo lo estoy buscando aquí como desesperado, a ver dónde está el león, los sí, monos. Lo dice en el texto. Sí, de hecho. Pues mira. Mira, me atrevo a decir que el zoológico es esa estructura de domos de cristal que está en la parte de enfrente, ¿sí? Ese es el Palacio de la Ópera. Perdón, bueno. Pues el chiste es que este enorme barco, la octava maravilla del mundo, al inicio de nuestra historia es botado, pero pues resulta que las cosas no salen como ellos querían, porque una vez que zarpa, resulta que se queda en algún lugar del mar rumbo a Nueva York. Simplemente no hay más que un cielo pálido, los instrumentos no responden y pues oficialmente están perdidos en algún lugar que desconocen. Entonces, para cuando la historia empieza, ya la gente ya tiene bastantes años navegando y ya empiezan a pasar cosas un poco extrañas, ¿no? En cierta época del año dices común que, han pasado 20 años en un mar donde no hay ni siquiera peces, que todo está muerto y hay gente que se suicida. Entonces conocemos a nuestro protagonista, que es el detective sargento Aurelius Lament, que es un jefe de policía y por estar arriba del barco, pues de alguna manera es una especie de agente de la ley freelance, que el capitán y el armador son pues la forma de gobierno, ¿no? Son los meros. Y este enorme barco ciudad pues se ha transformado socialmente y de todas maneras, a pesar de los mejores esfuerzos o los intentos, pues resulta que la tripulación son la policía, las fuerzas del orden, y la gente que está en los camarotes de tercera clase pues son los pobres, ¿no? Conforme va avanzando la historia, vemos a esta mujer que va a buscar por ahí a su marido en un camarote de la primera clase y lo encuentra extrañamente mutilado de la cara. Y como dices, ahí se comenta, ¿no? De que está racionada la comida y que se están comiendo los animales del zoológico. Y bueno, pues así tan rápido, así como entramos, pues eso es el primer capítulo de Leviatán. Fíjate, la parte donde está mutilada, esa viñeta, se las describo, pues está Jerry, que es el que se murió, y se le ven como si fuera una especie de rasguños sobre el rostro, y alcanzamos a ver que también sobre parte del torso, un poquito hacia el hombro, más bien sobre la clavícula, y pues este tipo de desgarres, podemos decir, de rostros en los cómics, pues se los hemos visto a lo mejor que Wolverine se los hace a los ninjas de la mano, o como si estuviera quemado. Entonces es como muy raro, ¿no? Y ya después en la historia, no sé si quieres que continúe ahí, Abraham, yo la reseña. Sí, continúa. Para continuar con la historia, entonces, pues está este problema, ¿no? Asesinaron a alguien en la parte de los ricos. Pues obviamente se juntan para ver qué pasó con el pobre Jerry Leadbetter, se llama. Primero hablan de que, pues hay que manejarlo como un suicidio, pero pues obviamente no fue un suicidio, ¿no? Hay que investigar. Y el capitán les dice, no, pues obviamente no fue un suicidio, hay algo ahí
hay algo que está mal, ¿no? Y tenemos que checar qué es exactamente, así que he llamado a quien lo va a hacer, y entra el detective Lament, ya se los presenta, aquí está caballeros, aquí está el detective, les voy a presentar a la gente que está aquí. Para no hacerles el cuento largo, hay mucha gente importante, pero entre todos hay uno que se llama Sir William Ashbless, y hay que grabarnos ese nombre porque pues es una de las figuras, ¿no?, que va a venir en esta historia. Y pues el cuento es que empiezan a platicar, ¿no?, de qué fue lo que pasó. Ellos dan su versión. El detective Lamen ahí como que dicen, no, estos aquí como que me quieren lavar el coco, pero pues a mí se me hace que es otra cosa. Empiezo a sospechar, ¿no? Y eso es porque pues al final le dicen, ¿no?, que está despellejada la víctima, que así como que suicidio, pues no. Y corte A, nos vamos de esa escena y ahora vemos cómo fue que mataron al individuo, ¿no?, del que estaban hablando, que estaba muerto. Y vemos una figura que está en el techo con unas piernas con manos, como si fueran de chimpancé, pero adheridas al techo. Trae una ropa así como de cuero, como parece hasta de sadomasoquista. Algo le envuelve el rostro y de repente ese algo vemos que al quitarse del rostro, así como si fuera serpentina, es la lengua. Y la lengua entonces lo aprisiona y le rompe los huesos, ¿no? Se ve increíble es muy imaginativo ese personaje, y también muy imaginativa la forma en que mata al camarero. Y pues ahí nos vamos a la siguiente parte de la historia, Gil. Sí, ahí vemos ya que llega este personaje, el sargento detective, llega a investigar en la escena del crimen, y en eso también llega uno de los gorilas de ese personaje que tú mencionabas, de Ashbless, que viene siendo, el tipo tiene su propia fuerza de policía secreta, y el guarro le informa al detective que lo requieren en el puente. Entonces lo escoltan ante Ashbless, que es el arquitecto de este gran buque, y le informa que ya resolvieron los crímenes, que ya no hace falta que investigue más, que ya capturaron a un pasajero de tercera clase que se estaba haciendo pasar por un mayordomo con la intención de robar alimentos e incluso varios objetos de valor de los pasajeros de primera clase. Y vemos que el sospechoso pues ya lo tienen ahí amarrado, ya lo apañaron, lo tienen en una silla, y se ve que le acaban de dar además una muy buena paliza. Está todo golpeado, con la cara ensangrentada, y le suplica al sargento detective que él no es culpable de los asesinatos, que lo único que él hizo fue robar algo de comida y de ropa con la intención pues de venderlas abajo, y que le echa la culpa a unos seres medio míticos a bordo que son los fogoneros. Y el sargento detective le cree, sabe que es un ladrón, pero no es un asesino. Pero este arquitecto Ashbless no está dispuesto a desperdiciar pues las escasas provisiones que les quedan en un criminal, por lo que le da la orden a uno de sus gorilas para que lo ejecute disparándole en la cabeza, a pesar de que pues el sargento detective trata de convencerlo de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y cortamos y nos vamos otra vez con el sargento, que ya está en su camarote tratando de ahogar con alcohol el recuerdo de lo sucedido, cuando vemos que llega el capitán del barco a visitarlo. Y el capitán le pide una disculpa por haberlo arrastrado en todo eso, y trata de explicarle que él no sabía lo que pretendía Ashbless, y que de haberlo sabido pues jamás se hubiera prestado para eso. Y el capitán menciona que el sospechoso, antes de ser ejecutado, como vimos, culpó a los fogoneros por los asesinatos. Y es que, según parece en este Leviatán, los fogoneros ya son una especie de coco que se utiliza para asustar a los niños traviesos de a bordo. Pero el capitán le dice también que no es nada más historias, que también hay algo de cierto en todo eso. Y le comenta que de hecho no han tenido noticias de la sala de máquinas en más de 5 años, y que todos los hombres que han enviado a investigar pues jamás han regresado. Y es que al final ya hasta se han acabado por dar por vencidos, porque pues después de todo la nave sigue teniendo luces, sigue teniendo calor, sigue teniendo energía, y además no cuadra, porque le dice también el capitán que es un hecho que el Leviatán debería de haberse quedado sin combustible desde hace décadas. Y el sargento está impresionado y se lanza a investigar a los niveles inferiores, y vemos ahí que le entregan un salvoconducto para poder entrar en el entrepuente, y le avisan también que si llega a perder ese pase ahí abajo pues no lo van a dejar regresar.
Y el sargento ya llega, lo vemos que llega a los niveles de tercera clase y se queda pues impresionado del problema de sobrepoblación y de la miseria en la que viven. Inmediatamente pues, le cae de una muchedumbre que le suplica que les consiga un trabajo o que les dé una limosna. Y entre la confusión le cae también una pandilla encima con navajas que tratan de asaltarlo, pero pues el sargento es hasta eso un tipo rudo todavía, a pesar de que ya es un hombre mayor, y logra defenderse y les da una paliza. Y en eso llega una chica que se llama Sky Baker, que lo golpea con una macana y le dice que no piensa permitir eso, que ella es la ley ahí. Y la chica lleva al sargento ante su padre, que es un tipo al que llaman el panadero, porque ese era precisamente su oficio antes en el viejo mundo, pero ahora ahí abajo él y los suyos son la ley. Y el panadero le pregunta al sargento que qué está buscando, si lo que quiere es alcohol, drogas o qué. Y el sargento le dice que lo que está buscando es a un asesino que arranca la piel y la carne de sus víctimas. Y al escuchar eso la chica inmediatamente responde, son fogoneros, ¿no? Y el sargento le pregunta, pues, así que sí son de verdad. Y el panadero pues le responde que hace 6 meses se llevaron a su esposa, pero que no lo denunciaron porque pues, a nadie le importa, ni al capitán ni a la tripulación, a nadie les importa nada de lo que les pueda suceder allá abajo. Y el panadero le dice al sargento que ya, que mejor que se vaya de regreso a su cama en los camarotes de arriba, sus cenas calientes en primera clase. Y el sargento le responde que no puede hacer eso porque tiene una deuda para con el hombre que fue castigado por un crimen que además no cometió, y que ahora lo único que él quiere es la verdad por la memoria de él y por la suya. Y el panadero le dice que lo siente mucho pero que no puede hacer nada. Pero Sky, que es la chica, la hija del panadero, inmediatamente brinca y le dice que ella lo va a acompañar. Y el panadero finalmente acepta, pero se asegura de dejarle bien claro al sargento que si a su hija le pasa algo, que si termina con el más mínimo rasguño, que lo va a cazar y lo va a matar él mismo. No sé si quieras continuar ahí, tú, Abraham. Sí, efectivamente, aquí ya vamos a tener, a partir de este momento en la narración, a este personaje de esta chica de Skylar, sí, ¿verdad? Sky Baker, perdón. Y Bella va a estar acompañando al agente Lament. Entonces, una vez que se retiran por ahí de la presencia del jefe de los panaderos y empiezan a descender hacia las entrañas de este monstruo que es la embarcación llamada Leviatán, él le dice, no, ¿sabes qué? No tienes que ir conmigo, nada más dime por dónde. No, hombre, dice, te vas a encontrar, perros salvajes, te vas a encontrar pandillas de caníbales, o sea, de alguna manera, aunque ellos impusieron ahí el orden, de todas maneras, sigue siendo un sitio sumamente peligroso. Llegan a un compartimiento estanco, obviamente de una escala titánica, increíblemente enorme. Aquí todo es ciclópeo. Y es curioso que usa la palabra ciclópeo para definir su tamaño, puesto que el logotipo del Leviatán que vamos a encontrar en las claraboyas, en las compuertas, inclusive en las insignias del capitán, de los marinos, es un ojo. Es un ojo humano, ¿no? Y de alguna manera... ¿No es un ojo de Uk? No es un ojo de Uk. Ese es un cíclope extraterrestre. Este es aparentemente un ojo humano. Entonces, él dice, oye, es increíble el tamaño de esta cosa, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, vámonos para adelante. Bueno, todo es muy grande en el Leviatán. Saludos, pollicio. Y aquí, cuando entran a la sala de máquinas, encontramos, haciendo referencia de nuevo a este asunto de este icono del ojo eternamente abierto, que en la sala de máquinas hay esta especie como de esfera, y al acercarnos y verla, pareciera como si ese ojo metafórico de pronto se transformara en un ojo real. Conforme ellos continúan avanzando, encuentran cosas extrañas como unos hongos gigantes que le dice, no hombre, estos con gato y cebollas fritos son buenísimos. Y dice, bueno, pues órale pues, ¿no? Dice, de hecho, estos hongos
valen mucho en trueque en tercera clase, porque es muy peligroso venir hasta acá a conseguirlo. Le dice, ¿por qué? Por los fogoneros. Y ya le dice, no, pues por todos los peligros que hay, incluyendo caníbales. Ya un poquito asustado, se escucha un ruido. Aparentemente hay una luz que proviene del fondo de un pasillo, de un área. Y cuando se asoman, pues resulta que lo que se abrió es una compuerta que está a un costado del barco. Y pueden ver el mar y pueden ver el cielo. Y dice ahí, ¿no? Mucho tiempo intentamos pescar, pero el agua está muerta. Y mientras ellos están distraídos con eso, recordemos, están mirando la borda, la parte exterior del barco. Se escucha, se ve que algo se mueve por ahí. Y cuando miran hacia arriba, pues el techo está lleno de estos monstruos, de estos fogoneros, que inmediatamente que los ven dicen, tú escápate, le dice Lament a Sky Baker. Y ella dice, no, yo se llevaron a mi mamá, yo los quiero ver sangrar. Y empieza la batalla, ¿no? Empiezan los plomazos, los fogoneros con su ventaja numérica y de posición, porque están en la altura, pues agarran con las lenguas a nuestros héroes, los sujetan y se los llevan. Y no sé si ahí quieras continuar tú, Miguel. Sí, se los llevan y dejan ahí como el cliffhanger, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con nuestros héroes? Y pues ya vemos que se los llevan a esta cámara, a pues ¿qué sería? Como... Pues es el cuarto de máquinas, sí, son las calderas. El cuarto de máquinas, y justamente es muy chistoso ver aquí cómo el ilustrador de Israeli juega con las texturas y con los tonos, porque todas estas páginas pues contuvieron mucho negro, mucho gris, mucha textura. Decíamos que es bien interesante lo que él hace de no solo utilizar el blanco y el negro, sino que también usa los tonos grises, no solo para las sombras, para la iluminación, sino que el gris lo utiliza como línea para las siluetas y figuras negras. Y entonces tenemos estas páginas así, con un montón de tonos negros, y cuando los avientan a este lugar, a como caldera, todo es blanco, todo está muy iluminado. Ellos caen en lo que pareciera como roca, como algo muy sólido. Voltean y ven un montón de almas, de fantasmitas. Y cuando ya vemos el splash page, hay un monstruo ahí gigantesco, pariente de Cthulhu. Y el diseño está muy padre porque es una especie como de demonio, y así con patas de cabra y todo, gigante. Lo que creíamos que era roca o algo así donde cayeron, pues en realidad es la palma de su mano. La cabeza es así como con barba y cabello de tentáculos, y como si le hubieran dado un machetazo en medio del rostro, se asoma un ojo gigantesco que los mira, y ya se quedan así, ay, pues ¿qué es eso, no? El detective todavía le dice, no, deja la chica, tú me quieres a mí. Clásico cliché, pero aquí pues hace que veas al detective Lament como un gran héroe, y ya el otro le empieza a platicar, ¿no? Pues yo me llamo Astur, ¿no? Soy un archiduque del mundo infernal. El monstruo de un solo ojo le va diciendo eso. Y ya, ¿no? Le empieza a platicar pues cuál es la razón por la que están ahí. Ya les dice que pues es una especie como de limbo, de por qué están todas esas almas atrapadas allí, qué es lo que quiere. Y ya, ¿no? Le habla del plan, y sobre todo le comienza a platicar pues del por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón de que el barco esté ahí, de que él esté encerrado en este lugar? Y le empieza a hablar de la historia de Sir William Ashton, y es el que les habíamos dicho que había que ponerle atención, que utilizaba el nombre de William Ashbless. Y pues eso, empieza a decirles, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y ya les dice, pero el detective dice, ¿cómo? ¿William Ashbless, el arquitecto de Leviatán? Y dice, sí, ese fue su nombre, pero yo te voy a contar la verdadera historia. Y le empieza a decir que en el pasado él era un templario, y pues los templarios, como estaban pues recolectando dinero para la iglesia católica, se metían en muchos lugares. Y en esos lugares de cristianismo y de gente que buscaba el conocimiento, se encontró con uno al que le decían Maggie, y él
le ofreció a Ashton una onda ahí para que tuviera vida y riqueza eterna, invocando a un demonio que era él. Y para eso tenía que tener que quitarle su alma al demonio, y eso es lo que él anda buscando, tener venganza. Y ella le dice, no, y pues ese fulano tiene lo que sería mi alma. Y el otro hasta se queda así, pues contrariado, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Es que un demonio tiene alma? No puede ser, ¿no? Pues así es, y me lo quitó. Y a través de la vida, pues efectivamente este tipo ha vivido eternamente. Su fortuna ha sido inmensa, ha tenido varios nombres durante pues toda la vida que ha llevado. Pero no se podía ir sin mí, yo soy su carga, ¿no? Me tenía que tener cerca, entonces me encerró en esta mazmorra, en este caldero. Y gracias a que un curioso que se llamaba Davy Moyes se asomó, pude atrapar su alma fácilmente, y eso me fue haciendo más fuerte. Y pues más se sumaron a la lista, le fueron siguiendo, y eso me hizo pues empezar a tener como estructura, como fuerza. Y ahorita están aquí ustedes dos, así que pues vas a tener una misión. Necesito recuperar lo que yo tenía, así que necesito que hagamos un trato. Y pues a ver, ¿cuál va a ser el trato? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Qué va a pasar? Es que tienes que actuar por mí. Si tú me das lo que a mí se me quitó, yo a cambio te libero a todas las almas del que están en el barco, de Leviatán. Y dice, ¿a todos? Sí. Pero si me fallas, me los voy a fregar a todos. ¿Tenemos un trato? Pues bueno. Y al final de este capítulo lo que vemos es que ya está el detective apuntándole a la pistola. No, apuntándole con la pistola. Ya, aquí se van a poner mucho bueno. Le está apuntando con la pistola a Sir William Ashton. Y el Sir William se queda así como, ¿qué fue lo que pasó? Y allí Gil nos va a seguir contando qué pasa en esta historia. Sí, pues vemos ya ahí al arquitecto que le reclama al sargento que cómo pudo ser tan ingenuo de formarse la historia de fantasía que le contó el demonio. Y le dice, es un idiota, tú eres un demonio, es un príncipe de las mentiras. Y le dice que él mismo no es un santo, pero que él es el único que de alguna manera impide que el barco no acabe navegando pues hacia el mismísimo infierno. Y dice que además que el sargento no es el único apóstol que el demonio ha reclutado con esa misión, que ya es el 17º que le mandan. Y el arquitecto aprovecha la confusión del sargento para tomarlo por sorpresa y darle una paliza brutal. Pero el sargento detective, medio muerto, pues alcanza a pegarle un balazo con su revólver y lo hiere en el pecho. Pero recordemos que el arquitecto, después de este trato que hizo con el demonio, pues es inmortal. Y la herida no parece que le haga nada, y sigue golpeando sin parar al sargento, mientras le explica que hace muchos años conoció a Oscar Wilde y que su historia pues debió inspirarle a escribir uno de sus más famosos relatos, y obviamente está hablando ahí del retrato de Dorian Gray. Y el arquitecto le quita el revólver al sargento y le dispara a quemarropa, pero ¿cuál acaba siendo su sorpresa cuando ve que, herido de muerte, el sargento alcanza a tomar el talismán que tenía colgado de una cadena? Y como decía Abraham, es un talismán con forma de ojo y que de hecho aparece como símbolo varias veces por todo el barco, y que se supone es el alma atrapada de este demonio Astur. Y el arquitecto, al ver el talismán, se queda petrificado, no sabe ni qué, ¿no? Y en ese instante, cuando se ve teletransportado a la caldera, donde lo espera precisamente el demonio Astur, que le dice que por fin, después de tanto esperar, ahora es suyo por los siglos de los siglos. Y mientras tanto, en una escena pues que es verdaderamente terrorífica, vemos cómo estas criaturas de los fogoneros lo capturan con esas lenguas kilométricas, y en ese mismo instante todas las almas que estaban atrapadas en las entrañas del Leviatán empiezan a resurgir, elevándose hacia el cielo, y entre ellas va Mary, que se supone que es la esposa del sargento detective y que lo visita mientras está moribundo después del disparo que le hizo al arquitecto. Y Mary le dice al sargento que él lo hizo, que él los liberó a todos. Y el sargento le pide a su esposa que no se vaya, que él también se está muriendo y que lo deje ir con ella. Pero ella le dice que no, que su tiempo se ha terminado, pero que él tiene que vivir por ella y recuperar todo el tiempo perdido y amar de nuevo. Y Mary clava sus brazos, unos brazos como de luz, en el pecho del sargento detective y lo revive. Y en eso vemos que llega Sky, que trata de reanimarlo, pero ¿cuál es su sorpresa cuando descubre
que el sargento detective se siente mejor que nunca y que ni los golpes ni las heridas pues parecen afectarlos ya. Y voltean y en eso alcanzan a ver a todos los pasajeros que corren por los pasillos porque algo está sucediendo en ese momento. Y en eso vemos como el Leviatán por fin llega al puerto de Nueva York en una escena espectacular. Y te la dejo a ti, Abraham, para que la comentes. Pues sí, es esta escena que creo que es impresionante. Tenemos en un muelle de la ciudad de Nueva York a Beto y Enrique, este par de pescadores que parecen salidos de Plaza Sésamo y vueltos humanos, y de repente, oye, ¿no escuchaste algo? Y voltea y pues se encuentran con esta montaña de metal que se está precipitando sobre la bahía. Dice, corre por el amor de Dios. Pero pues, ¿cuál? El Leviatán es una cosa tan increíblemente monstruosa que pues se encalla durante cientos de metros de tierra adentro en la mismísima ciudad de Nueva York, destrozando edificios, quién sabe cuánta gente habrá matado, destruyendo árboles, parques, a lo mismo que el medallón vemos ahí del ojo de Astur que se está fragmentando. Y cuando finalmente se ha detenido y el polvo parece disiparse, los pasajeros del Leviatán dicen, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Oye, no puedo creerlo, es Nueva York, o sea, es real, después de 20 años llegamos a esto. Pues sí, dice, esto es Nueva York, la historia tuvo un final feliz. Sky, que nació en el barco, que nunca ha visto las ciudades, que nunca ha visto verdaderamente cómo es el cielo, cómo son los valles, está un poco asustada, pero Lament le dice, no te asustes, yo voy a estar contigo, nada te va a lastimar, ¿lo prometes? Sí, lo prometo. Después de todo lo que hemos vivido, pues esto va a ser esta minuta, ¿no? Va a ser como una brisa. Y aunque ha terminado el viaje, pues para nuestros héroes dicen, la aventura apenas está por comenzar. Y este guión tiene también incluido unas historias muy cortas que se llaman Cuentos de Leviatán. No sé si quieras ahí platicarnos muy rápidamente. Pues sí, nada más quería agregar del final que estás contando. Es que la historia está tan padre que da pauta para que haya todo un background de lo que cuenta aquí Edginton, que es el escritor. Y justo esas historias pues tienen que ver mucho con eso, ¿no? Y yo me ponía a pensar, estas últimas páginas, cómo termina esta historia de Leviatán, de veras tienen que conseguir el cómic, porque son espectaculares. Ver cómo el barco choca con Nueva York, que vean las viñetas, ni siquiera se las voy a describir, nada más imagínenselas. No sé, es que son demasiado bonitas, ¿no? Son muy padres, tiene mucha técnica de israelí. Y pensaba, ¿no? ¿Qué pasaría si algún día regresara toda esa gente que se quedó atrapada en el Triángulo de las Bermudas, los barcos, los aviones, esos que desaparecen y que ahí se quedan y que después de 20 años regresan, ¿no? ¿Cómo sería la forma de pensar de toda esa gente, todo lo que vivieron, si es que sintieron el tiempo? A lo mejor no, hay muchas historias por ahí que se pueden contar. Pero aquí Edginton y de Israeli pues aprovechan y nos cuentan un poquito de las mismas historias que más o menos se llegaron a asomar durante todas estas páginas que ya les contamos. Y pues la primera se llama Hijo Predilecto. De hecho le ponen así, Cuentos de Leviatán. Y pues empiezan a hablar, ¿no? En una, por ejemplo, hablan de este chavito que les contábamos, el que decía Astur que llegó un curioso a asomarse. Pues resulta que era uno de los fogoneros, era como el nuevo, ¿no? El que le hacían el bullying y pues, órale, ahora tú tienes que trabajar, vas a tener más horas. Y el otro se va a llorar a un rincón y, ay no, yo me quiero ir a mi casa, porque era un chavito en realidad, ¿no? Tenían que ser mayores de edad, pero pues él ya quería entrar a trabajar, estaba muy emocionado y cuál, ¿no? Los otros bien gandallas, lo bulean, le pegan, lo insultan. Y ya el otro llorando en su rincón, así de, ay, me quiero ir a mi casa, aquí no me gusta. Y de repente oye una voz que le llama, hey, ven para acá, te va a ir bien. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Con la voz del prócer. Órale, chamaco, acércate que te voy a enseñar el ojo. ¿Cuál ojo? ¿Es el de Up? No, uno más bonito. Y ya se asoma y ahí Astur obtiene su primer alma. Y con ello, pues a sus primeros fogoneros, ¿no? Que ya empezaron a causar todo el terror ahí en el Leviatán.
y las primeras muertes justo en Navidad, que es donde comienza la historia, y pues les pone de esferas unas cabezas humanas, ¿no? Sobre el árbol. Muy grotesco, ¿no? Y nos damos cuenta que por ahí el Lament recibe a un camarero que, pues, por abajo de la mesa le está surtiendo de licor. Y dice, caray, y este licor, que de hecho lo vimos en la historia, el Capitán McClane. ¿Qué onda aquí? ¿Quién era este? Dice, bueno, pues si me invitas un traguito, ¿verdad? Pues te cuento la historia. Bueno, pues adelante, destapa una botella, se sirven y le empieza a contar que era un tipo sumamente rudo que luchó en la Primera Guerra Mundial, que iba a safaris en la India, que iba al Polo Norte y se embarcó en el Leviatán para viajar a Nueva York, pero pues decía, oye, no es posible que esto que me está sirviendo este licor es malísimo, o sea, es horrible, y los racionamientos. Entonces, por ahí Ashbred le dice, bueno, pues, ¿por qué si no te gusta lo que te ofrecemos te avientas una aventura a la Bodega 13? Y dice, ¿qué es la Bodega 13? Dice, bueno, es un mito, dicen que es una bodega que está allá en tercera clase, cargada con puras cosas de lujo, alimentos, por supuesto licor, que bueno, yo digo que no existe, ¿verdad? Pero no sería una gran aventura ir a buscarla. Y pues obviamente este personaje McClane dice, pues por supuesto que voy, se lleva unos cargadores, desciende, enfrentan por ahí estos perros salvajes que Sky en la historia nos platicó, estas tribus de caníbales, como si estuviéramos viendo cualquier aventura de Emilio Salgari, ¿no? Y llega y dice, efectivamente, la bodega 13, la abre, encuentra un montón de cajas y encuentra también a los fogoneros. Empieza a pelear con ellos, todo esto lo está contando el camarero. Y dice, ¿saben qué? Pues si quieren venir por mí, vengan y mátenme si se atreven, pero que me maldigan si permito que me lleven al infierno sobrio. Y truena una botella y se echa un buen trago ahí para agarrar valor. Dice, y eso fue lo último que dijo el Capitán McClane. Y dice, a ver, dice Alamen, y entonces, ¿quién contó la historia? Si todos murieron. Bueno, pues dicen, ¿verdad? Yo no sé, a mí me la contaron, pero pues ya sabe. Y me retiro, ¿verdad? Y gracias por el trago. Dice, ¿cuál traguito si te mamaste la mitad de la botella? Y termina la historia donde él está viendo y dice, ¿será? Esto del Capitán McClane son puras patrañas. Y en este último panel vemos a este tipo en un alambique ilegal rellenando botellas con su etiqueta. Le falta un brazo, está todo quemado, está tuerto, y sin embargo, pues no es otro que McClane, que sobrevivió de la Bodega 13 para contar su historia. Fíjate, yo el Capitán McClane me lo imaginé con acento así norteño, no sé por qué. Pues está bigotón, el sombrerudo. Y pues va la última, Gil, no sé si la quieres platicar. Sí, el tercer cuento se titula Más allá del horizonte azul. Y abrimos la historia con una aviadora que, pues al más puro estilo de Amelia Earhart, se llama Petra Konok. Pues la vemos que despega del Leviatán buscando tierra o alguna señal de vida. O sea, va en una expedición a investigar a ver qué está pasando, por qué no hay sol, por qué no hay estrellas, por qué no hay polo magnético, por qué no hay peces, por qué no llegan a ningún puerto, ¿no? Y se supone que en esa expedición que hace, que le iban a estar mandando señales de radio desde el Leviatán, le iban a enviar una señal cada 30 minutos para marcarle el rumbo por donde navegar, pero en cuanto despega, ¿cuál es su sorpresa cuando se encuentra con que dejaron de transmitir la señal? Y se ve que pasa el tiempo, se le empieza, de hecho pasa ese punto de no retorno, apenas le queda una hora de combustible, y al final la vemos que se acaba estrellando con su aeroplano en alta mar, y cuando muere pues aparece esta mano gigantesca del demonio Astur que la levanta y que le dice que no hay escape, que ni siquiera la muerte puede liberarla y que nadie se escapa del barco, que todo el mundo se tiene que quedar. Está genial el final. Fue un gran cómic esta. Sí, pero incluso, o sea, de alguna manera le reconoce, ¿no? Le dice, eres un alma valiente. Sí, de alguna manera dice, bueno, pues se la rifó. Sí. Una gran recomendación, Abraham. Estuvo muy, muy padre de leer y de ver. O sea, es que aquí todo está bien. La historia, el dibujo.
Todo está bien interesante. Y daba para más, ¿no? Hay muchas historias que se podrían contar. Simplemente, pues ya llegaron a Nueva York, ¿y ahora qué? Van a dejar el barco ahí, cuánta gente se murió, qué vidas van a tener. Obviamente van a ser como celebridades, pero son celebridades de otro tiempo, ¿no? Te digo, esto tiene muchísimo que seguir contando, pero pues ya quedará en nuestra imaginación. Sí, pues mira, a mí me gusta cuando una película de terror, una historia de terror es así, que ok, me está concediendo un consuelo en el sentido de que nuestros protagonistas la libraron, pero verdaderamente estuvieron a un pelo de condenarse como muchísimos más se condenaron durante mucho tiempo. Y esta historia de desesperanza, ¿no? De la última, de esta aviadora que con todo y que se la rifa y que cae al mar lejos del barco, pues no, sigue siendo los dominios de Astur. Entonces, creo que la antología es muy redondita como novela gráfica, muy bien contada la historia, muy bien complementadas estos cuentos de Leviatán. Creo que como dices, el universo está tan bien construido y es tan rico que hay espacio para contar miles de historias. Pero esto que nos deja, esas historias extra que nos deja y la conclusión de la historia principal, creo que es bastante satisfactoria. Eso es muy meritorio. Qué bueno que nos deje con ganas de más, pero en el sentido de la creatividad, de me gustaría contar una historia en el Leviatán. Porque lo que ya me contaron veo que está muy padre, ¿sí? No en el sentido de chin, es que yo quería saber qué más, no, todo se resolvió. Pero bueno, pues ese sería mi comentario final. ¿Tu comentario final, Gil? Pues yo hacía mucho que no leía una historia de esas que te dejan con tan buen sabor de boca cuando la terminas. Y para mí Leviatán es de esas historias que lees y que no vas a olvidar nunca porque te va a acompañar siempre. Se me hizo una historia muy original, brillantemente construida, brillantemente dibujada, un soberbio disraeli. Una historia además en glorioso blanco y negro que no puedes imaginar de cualquier otra forma y mucho menos a color. Porque el blanco y negro y como tú decías Miguel, esos trazos de los personajes en gris, pues le acaban dando un tono fantasmal a toda la historia que me parece además absolutamente genial. Ves a esos personajes con el borde gris sobre esos fondos cargados de negro de esos camarotes de primera clase e inmediatamente los ves como que se salen de la viñeta como si quisieran escaparse de ahí. Y es que la atmósfera en general es genial y se ve tal cual como si estuvieran atrapados en el limbo. Y mi única queja pues es que es de esas historias que te gustan tanto que quisieras que durara más, pero también yo creo que al final pues acaba siendo un acierto también el no extenderla demasiado, porque pues como dicen, breve si bueno, dos veces bueno, y en mi opinión muy pocos escritores además logran crear un universo tan rico y con tantas posibilidades como decían ustedes dos, pues en poco más de 50 páginas además. Y también no me sorprendería nada que la acabemos viendo algún día pues convertida en una película, porque la historia y el concepto son muy muy buenos y dan para eso y para más, ¿no? Y ojalá que tengas boca de profeta. Me encantaría ver esa película. Sí, estaría padre. Que de hecho, bueno, hablando de, digo, nomás para hacer ahí la acotación, creo que esta película de Barco Fantasma de Ghost Ship algo le debe a Leviatán. Creo que el feeling lo tiene. Claro, guardando la debida proporción. Pues mira, como comentario final, así como bien decía Gil, es padre cuando lees una obra que te deja buen sabor de boca, pero sobre todo, y aquí yo incluiría que te aporta, desde el punto de vista de autor. Cuando veo historietas, pues Ed Hinton aquí hace gala, ¿no? De su buen saber a la hora de contar historias. Tiene muchísimo ritmo, va muy dinámico, va muy rápido a contarte cómo va la historia, nunca se frena. Ese ritmo va siempre hacia adelante. No hay explicaciones ni nada, vas conociendo las cosas pues como te las van contando los personajes. Y así, ¿no? Desde el principio hasta que pues terminan ahí en Nueva York. Pero sobre todo de Israeli me llevo esa técnica. Esa ya en mi mente ya la guardé para en el momento en que una historia la requiera, pues la voy a utilizar y va a ser gracias a de Israeli, ¿no? Ahí me está aportando cosas a mí que yo puedo utilizar después y pues ese regalo que te deja un autor para que mira, aquí se me ocurrió esto, tengo esta técnica y pues gracias, no sé, es un agradecimiento muy grande a de Israeli porque pues yo no la había visto algunas ilustraciones que utilizaban una línea clara sobre fondo negro, sobre
sobre planchas o plastas de negro. Me acuerdo, hay unas ilustraciones por ahí en libros de arte que hace Moebius con una especie de monstruos marinos, parecen, y él en tinta sobre negro. Se ve muy padre, pero pues así llevándolo a la narrativa en un cómic, pues no me había tocado ver. De repente sí, algún cómic, ¿no? Por ahí que como que medio tratan de que lo que está en las sombras pues se vea, ¿no? Con una línea pero blanca, no gris. Y no sé, le veo muchas posibilidades a utilizarlo. Pues ahí queda, ahí estará guardadito en la mente hasta que sea el momento de utilizarlo en algún cómic. Y pues ya experimentaremos. Pero pues no me queda más que agradecerles a los dos, a Gil, a Abraham, sobre todo por recomendarnos esta gran historia. Repetimos el título del libro y los autores. Esto lo publica 2000 AD. El cómic se llama Leviatán. El escritor es Ian Edginton y el ilustrador es de Israeli. Y pues con eso nos quedamos. Así finalizamos este episodio. Y vámonos a promocionar nuestro propio trabajo. Abraham, ¿cuál es tu página donde te pueden contactar? Bueno, a mí me pueden encontrar en www.cuervoscuro.com. Todos los viernes publicamos historias de fantasía, ciencia ficción, terror, poesía en El Ojo de Uk, que no de Astur. Es www.elojodeuk.com. Y en nuestro Facebook de la editorial donde estamos publicando Fantasías para Noctámbulos en Facebook. Gil. Y a mí me encuentran a través de mi página web, que es underdog.dreamcomics.com, y en YouTube también, si me buscan como Gil Rousseau. Pues ahí está, amigos, con eso concluimos y Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así. Recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo, Pollicio? Alan Davis. Vamos a estar hablando de este grandísimo autor de cómics, con toda su gran obra que tiene él detrás. Así que se une a este episodio que estamos haciendo dedicado a los autores de cómics. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos valoraciones, déjenos reseñas, estrellitas, pulgares arriba, manita arriba. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Todo es bienvenido. Comenten, compartan, mándenos mensajes. El Facebook de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio, donde sube sus chistes, sus memes. El Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas. En Twitter me encuentran como Miguel ANGH, donde igualmente subo mis trabajos como autor de historietas y algunas cosas del Tonight Podcast. Y en Instagram me encuentran como Miguel Ángel HDZ Art, así todo pegadito, sin dejar espacios. Pues muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.